Ahí está. Bien. El Evangelio de Marcos, capítulo 13. Estamos hablando de la profecía. Tenemos un par de textos que vamos a... Miré el reloj y dije que estamos casi terminados, pero estamos una media hora atrasados, así que ya estoy bien. Me están asustando ya. En el capítulo 13 hay algunos acontecimientos y algunas preguntas, así que rápidamente vamos a leer los primeros 13 versículos. Esto también, si quieren leerlo, el capítulo 13 en Marcos, pero el capítulo 24-25 de Mateo habla de lo mismo. Hay algunos detalles más, y en Mateo, por ser más largo, tiene más parábolas al final para indicar la inminencia del regreso de Cristo y que uno no sabe la hora y cosas así. Hay algunos más parábolas en cuanto a eso, pero... aquí en Marcos, un poquito más corto, vamos a guiarnos en eso, fuera de un par de detalles que nos sale aquí, vamos a enfrentarlo con eso. Así que si tienen su Biblia, quieren seguir conmigo en Marcos capítulo 13, vamos empezando en el 1 hasta el 13. Dice de esta manera: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigas de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os levantarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Nuestro Padre, te damos gracias por esta porción de tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo aclare la verdad en nuestros corazones, que podamos nosotros entender lo que ha de acontecer, lo que está aconteciendo y lo que será después. Gracias por tus promesas y gracias por tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Cuando nosotros llegamos a lo que es la profecía, enfrentamos algunas dificultades. Uno es el lenguaje. A veces el lenguaje es bien claro y a veces no es tan claro porque cuando lo estaban escribiendo no sabían de qué estaban describiendo. No había inventado todavía. Hay muchas cosas de guerra que nosotros tenemos en el día de hoy que ni sabían en aquel entonces. Entonces, si ven una guerra que viene al final, obviamente van a decir: ¿pero eso qué cosa es? ¿Ya? Entonces, uno trata de descifrar por lo que uno sabe ahora, pero a veces
no es posible entender hasta que llegue a acontecer el hecho de que está hablando Jesús, ¿ya? O algún profeta lo que está profetizando, ¿ya? Sobre todo en el libro de Apocalipsis. Hay varias cosas que he escuchado, un montón de cosas, pero después, de pronto, se dan cuenta que estaban equivocados, ¿ya? Casi toda mi vida escuché que Babilonia, eso era no una ciudad literal. Y después de la guerra del Golfo, y se dieron cuenta de varias cosas, no, es una ciudad literal, ¿ya? Pero una cosa que les puedo decir, yo tengo un libro en mi biblioteca, tiene como 800 y tantas páginas, sobre profecías bíblicas. John Walvoord es un estudioso que estudió mucho la profecía, y él dice que cuando fue escrito la Biblia, la cuarta parte fue profecía. Ahora no es todo así, porque hablaban de la primera venida de Jesús nacido en Belén. Es pasado. Pero cuando fue escrito, era profecía. La cuarta parte de lo que se escribió era profecía al escribirse. Y la otra cosa que él dice que llama la atención es que la mitad de las profecías hechas ya han sido cumplidas literalmente. No es algo alegórico, algo imaginario, es literal. Es decir, las demás cosas que están por cumplir, aunque no entendamos qué quiere decir el autor, debemos entender una cosa, se va a cumplir literalmente. Y cuando llegue al final de todos los tiempos, todas las profecías van a estar cumplidas literalmente, ¿ya? Así que no tengamos miedo de enfrentar temas proféticos por el hecho que no podamos quizás entender todo, pero algo vamos a entender. Y vamos a tener esperanza por lo que nosotros vemos en las Escrituras acerca de lo que viene al futuro. Ahora, yo hice este dibujo, y ahora este dibujo es bien general. Como usted ve, no tiene ningún detalle de detalles. Si uno está leyendo Apocalipsis, dice, pero ¿dónde están todos los sellos, las copas? Ya, no están ahí. ¿Ya? Obviamente, aquí estamos guiándonos en Marcos y Jesús está hablando en forma más general de acontecimientos y no está entrando en tanto detalle como entró el apóstol Juan en su libro de Apocalipsis. Pero para tener una idea, la primera venida de Cristo, yo tengo esa línea ahí. Luego tenemos la cruz, ¿ya? Tenemos la ascensión de Cristo, tenemos la llegada del Espíritu Santo y de ahí la línea es cortado porque cubre muchos años, ¿ya? Muchos años indefinidos. No sabemos cuántos años de que llegó el Espíritu Santo hasta que la iglesia se arrebata. No sabemos. No tenemos forma de saberlo, ¿ya? Pero en general eso es lo que va pasando según los textos. Israel restablecido, 1948. Es un hecho, ya. Después el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuándo será eso? Ojalá que fuere hoy, ¿ya? Pero no sabemos. Va a venir algún día, de repente la trompeta va a sonar y vamos, así. Los muertos van a resucitar, nosotros seremos cambiados y ya vamos a encontrar al Señor en el aire. El Señor no vuelve a la tierra en ese momento, para no confundirlo con la segunda venida, ¿ya? Después de eso, va a haber un pacto de paz con Israel. Y va a haber 3 años y medio de paz. Bueno, una paz falsa, pero igual una paz. O sea, no van a estar peleados así, ¿ya? Pero de ahí el anticristo se declara gobernador del mundo y él va a quebrar el pacto y va a haber 3 años y medio de tribulación como el mundo jamás ha visto hasta ahora. Y ha visto varias cosas. Adelante, hermano. Ya pasamos el arrebatamiento, así que... Ya.
Cuando uno piensa de las guerras que han habido y las atrocidades, y pensar en esos 3 años y medio, que la Biblia dice que van a haber tiempos tan malos como jamás han estado en la tierra, serán terribles, muy, muy malos. Después de eso es la segunda venida de Cristo. Ya, yo lo puse a las líneas así y bajando porque Cristo está allá en el cielo con nosotros, estamos con los premios, estamos con la boda del Cordero, estamos ya, mientras que abajo en la tierra está pasando otra cosa. Pero de ahí viene Cristo en su caballo blanco, la batalla de Armagedón, y después de eso Satanás atado, los juicios, como dice en Mateo, de la separación de ovejas y cabritos, ya, o sea, el juicio de las naciones, otro nombre que es conocido eso. Y de ahí viene la restauración de Israel, bajo el gobierno de Cristo, que va a reinar 1000 años. Y después viene el juicio del gran trono blanco. Y eso en líneas generales es la línea del tiempo de la primera venida a Cristo hasta la eternidad, ¿ya? La parte de aquí de Mateo 13 cubre el sector más o menos de la primera venida de Cristo hasta su segunda venida. No habla del del juicio ahí, ni de los 1000 años del reino de Cristo y el gran trono blanco, no está aquí en este pasaje. Otra cosa que no está aquí, la iglesia. Yo lo puse el arrebatamiento para tener una idea más o menos en qué línea va, pero en este texto Jesús no hace referencia a la iglesia. No es que no existe, sino que Él está hablando de los tiempos, de las cosas que van a estar pasando en la tierra. ¿Ya? Hablando con sus discípulos, uno puede decir, es lo que Él está diciendo a la iglesia, pero mayormente esos son los acontecimientos que van pasando. Y no está pensando directamente en cuando empieza la iglesia, porque cuando llegó el Espíritu Santo es cuando empieza la iglesia. ¿Ya? En el arrebatamiento se va a la iglesia del mundo y va a estar allá con el Señor. Y vamos a volver con Cristo cuando Él vuelve y enfrentar la batalla de Armagedón, y todo eso ya va a estar terminando lo que es la maldad de esa época con la venida de Jesucristo. ¿Ya? Pero aquí, cuando nosotros leímos, un discípulo le dijo, mira estas piedras. Y Jesús dijo, no va a quedar una sobre la otra. Y de ahí se fueron ellos al Monte de los Olivos. Y cuando nosotros estuvimos ahí, eso del Monte de los Olivos, mirando hacia lo que era el templo. Ahora, esto acá es la base de lo que era el templo. Aquí arriba es una mezquita de los musulmanes que está ahí ahora. Y el domo que está allá está tomando el lugar más o menos de donde estaba el templo en el tiempo de Jesús. Así que Jesús, mirando eso del ángulo que tuvimos nosotros, vería el templo mismo y todo el patio y la cosa que está alrededor ahí. ¿Ya? Entonces, pero para saber dónde estuvimos nosotros, eso es el Monte de los Olivos. ¿Ve los olivos? Era hermoso, ¿ya? Es una caminata no tan largo, pero una caminata para llegar abajo y subir. O sea, ellos salieron del templo y llegaron aquí, un lugar hermoso. No sé, según algunos de estos árboles estaban ya muy pequeños en el tiempo de Jesús. A mí no me consta, pero ya uno escucha varias cosas ahí. Estas, según dicen, son las piedras. Uno dice, una pequeña rumba de piedras. Ya, para tener una idea, ahí están esa pequeña rumba de piedras al lado mío. Así que se imagina cuántas rumbas de piedras hay. Se ve la línea recta abajo, pero arriba está todo quebrado. Es decir, que lo echaron de arriba hacia abajo las piedras, lo rompieron. Algunos ya se fueron bien abajo en la tierra. La cosa, lo que a mí me llama la atención, cuando ese discípulo dice, mire Señor, estas piedras, este hermoso templo. Estaba asombrado, y yo me quedo asombrado de pensar que en aquel entonces no tenían grúas, no tenían esa cosa,
pero levantaron piedras que pesaban toneladas. Algunas piedras que nosotros vimos, algunos que no se quebraron mucho, estamos hablando de una piedra de más de 3 metros de largo, con una profundidad de como 1 metro y una altura también de 1,5 metros, casi 2 metros. ¿Cuánto pesa una piedra de esa? ¿Cuántos brazos para levantar eso y ponerlo en el lugar para construir el templo? Con razón, el templo en el tiempo de Jesús, construido por Herodes el Grande, que era 46 años en construcción, según lo que nos cuenta en Juan 2:20. ¿Ya? Entonces, esa piedra, claro, era asombroso, ¿no? Esto va a quedar para siempre, mire todo esto grandote, tan fuerte, Y Jesús dijo, no, va a llegar el tiempo en que no queda ni una piedra encima del otro. Según lo que escuché yo, es que cuando estaban quemando el templo, se vio que salía un poquito de oro que estaba escondido entre las piedras. Y pensaban que guardaban mucha oro, entonces los soldados echaron abajo todas las piedras y no quedó ni una sobre otra. Que no fuera en estas formas aquí, uno sobre otro, pero todo quebrado en rumbo. ¿Ya? Esto es una maqueta de la ciudad de Jerusalén. Ahora la mayor parte está por ahí, por el lado izquierdo, pero yo muestro eso porque lo que se ve aquí abajo, con las torres y eso que viene hacia arriba, es lo que es conocido como la ciudad de David. En el tiempo del rey David, eso era Jerusalén, esa pequeña parte que está ahí. En el tiempo de Salomón, se hizo el templo allá arribita, más elevado. ¿Ya? Yo caminé por el otro lado y ahí está. Y como ustedes ven, en vez del domo ahí y la mezquita que está allá, ahí está el templo. Con todas sus partes ahí. Es lo que, por lo que saben, así era el templo en el tiempo de Jesús. ¿Ya? Entonces, ese templo se imagina echando toda esa piedra abajo. Hartas piedras. Esto es más o menos la ciudad, es una cosa muy más pequeña, tiene varias cosas aquí en cuanto a que son cosas, pero se puede ver ahí en el centro, porque para los judíos el centro de todo era el templo. Entonces el grande, lo céntrico, ahí en Jerusalén, era el templo. Y allá más abajo hacia la izquierda, eso era la ciudad de David. Y bueno, obviamente en el tiempo de Jesús se había construido varias más casas y tener un lugar un poquito más grande. Y esto es la vista de donde estuvimos nosotros del Monte de los Olivos. O sea, eso más o menos mirando a la ciudad es lo que habría visto Jesús cuando él estaba ahí con los discípulos enseñándoles acerca de los eventos futuros. Eso es la vista, más o menos, ¿ya? Ahora, vamos a llegar a lo que es la profecía en sí. Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra. Eso tiene que haberlo dicho al lado del templo, porque salieron y él dijo, mire, todas estas piedras, no va a quedar ni una sobre la otra, ¿ya? Y ellos, ¿qué cosa es eso? ¿No es el reino? ¿Va a venir? ¿No es Cristo el rey, el Mesías que esperábamos? ¿Cómo es entonces que van a destruir el templo? Así que en la caminata de Jerusalén, para llegar allá hasta el Monte de los Olivos, yo no sé con qué rapidez caminaron, pero yo calculo unos 40 minutos, 1 hora, de caminar de ahí al otro lugar. Y de ahí Jesús se sentó, no sé si tenía su piedra favorita, porque él enseñó en el Monte de los Olivos varias cosas. Cosas que nosotros ya hemos estudiado algunos. ¿Se acuerda cuando estudiamos Mateo 5 al 7? El sermón del monte, lo que es conocido. Estos son los principios morales del reino de Jesús. Y eso fue enseñado en el Monte de los Olivos. En otra ocasión, en el Mateo 13, es el tiempo presente del reino. Son todas las parábolas. El reino de los cielos es como. Y Jesús tenía varias comparaciones que él hizo en ese entonces, cómo era el reino de los cielos. Eso es lo que él venía a hacer. Y ahora en Marcos capítulo 13, no lo confunde con Mateo 13, Marcos 13, es el tiempo después de su muerte y resurrección hasta el final de la tribulación.
en su segunda venida. Entonces, uno ve estas enseñanzas en el Monte de los Olivos. Es como un jardín hermoso, ¿ya? Un buen lugar a una distancia más o menos corta, donde pudieron mirar a Jerusalén. Jesús habla de la destrucción del templo, no va a quedar piedra sobre piedra. Ahora, en Marcos, él no elabora sobre eso cuando está en el Monte de los Olivos, ni en Mateo, pero en Lucas sí lo hace. Así que en Lucas capítulo 21 vamos a ver lo que es la destrucción del templo. Lucas 21 del 20 al 24, y dice de esta forma: pero cuando veréis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que están en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones a Jerusalén, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ahora, Jesús elaborando acerca de lo que es la primera pregunta de ellos: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Ya? Porque eran 4 discípulos que tuvieron mayor interés en eso. Pedro, obviamente el Pedro está siempre metido en eso, su hermano Andrés y Juan y Jacobo. Esos 4 llegaron a Jesús y dijeron: oye, pero cuéntenos un poquito más de eso. ¿Cuándo serán estas cosas? O sea, que todas las piedras se van a echar abajo. ¿Cuándo es eso? Entonces, según Lucas, Jesús empezó a hablar y eso es lo que él les dijo, ¿ya? Y él dice: cuando ves, aquí es la señal, si estén en Jerusalén y ven ejércitos alrededor de Jerusalén, ha llegado el momento. Va a empezar. Tiempos malos. Su destrucción ha llegado. No solamente destruyeron el templo, destruyeron también la ciudad. Echaron mucho abajo. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. O sea, instrucciones prácticas. Aquí hay un ejército que está dado la vuelta a Jerusalén, ya lo tienen rodeado, ya no tienen opción por los que están adentro, si es que se pueden aguantar un poquito, pero ellos sí van a entrar. Entonces los que están en el campo, que se vayan, no vuelven ni a buscar nada. Un chaleco no vale tanto. Y si entran ahí a buscar familia, más que probable no va a salir. Entonces no vuelve a entrar ahí en Jerusalén. En un tiempo malo. Y los que están en la ciudad buscan la fórmula para salir. Porque es tiempo malo. Dice aquí tiempo de retribución para cumplir las profecías. Retribución es decir que están dando de vuelta lo que se merece, ¿no? Bueno, como sabemos de la historia, los judíos se rebelaron contra el Imperio Romano. Una vez más, pensando que en su ciudad de Jerusalén Dios lo iba a proteger, y ellos sí pudieron rebelarse y se rebelaron, y llegaron Tito, un general del ejército de los romanos, con varios soldados, y empezaron a trabajar. Y entraron en la ciudad y mataron, y destruyeron, y quemaron. Tal como dijo Jesús, tiempos malos, destrucción. Y él dice algo que se repite, y eso lo vamos a ver la próxima semana. Hay de las que estén encintas y las que crían en aquellos días. ¿Por qué? Porque una mujer embarazada no puede pasar por algunos hoyitos chiquititos y correr. Hay de ella.
no va a poder quizás escapar, lo van a matar. Y los que están criando hijos, los que tienen guaguas pequeñas, como nos dijo nuestro hermano, más indefenso es el ser humano. ¿Y qué mamá va a dejar su guagua ahí que los soldados lo maten? Va a intentar salvarlo, pero tampoco va a poder correr tan rápido, ni pasar por algunos lugares que quizá algunos se están escapando con la rapidez necesaria con su hijo que sin hijo. Por eso Jesús dice, ay de aquellas personas. Habrá calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Están enojados. ¿Se va a rebelar contra nosotros? Nosotros le vamos a enseñar. Y le enseñaron. A un costo terrible. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. En ese momento, los judíos que estaban ahí en Jerusalén, los que no murieron, fueron esparcidos a todas las naciones conocidas en aquel entonces. Porque si estos se van a rebelar siempre, si lo dejamos junto aquí, va a haber un problema más allá. Unos años más y van a estar en lo mismo. Entonces, esto para acá, esto para allá, esto para acá, y se fueron. Y dice aquí que Jerusalén será hollado, es decir, que dominado y controlado por los gentiles, hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. ¿Ya? Ahora, el tiempo de los gentiles es el hecho que los gentiles, o sea, los no judíos, dominen en la ciudad. Y fuera de algunos tiempos cortitos, desde el año 605 a.C., cuando Nabucodonosor entró por primera vez en Jerusalén y empezó a dominar, y han habido rebeliones y otra cosa, y más ejército, hasta cuánto era, 586 creo que es, cuando ya dejaron la ciudad de Jerusalén una rumba de piedras y nadie más vivía ahí, todos a cautiverio, ¿ya? Entonces, aquí el tiempo de los gentiles empezó en ese año con Nabucodonosor y va a terminar cuando Cristo vuelva. Y Él va a imponer su reino, y de ahí los judíos una vez más van a estar dominando en Jerusalén. Para aclarar quizá un poquito, hay 3 tiempos, o sea, 3 templos construidos en Jerusalén. El primer templo lo conocemos como el templo de Salomón. ¿Ya? David hizo preparación, Salomón lo hizo y era magnífico. Tan magnífico que cuando fue derribado y lo volvió a construir con Zorobabel, ¿se acuerda ahí en el tiempo de Nehemías, de Esdras, cuando volvieron después del cautiverio? Volvieron a Jerusalén y vieron todo eso ahí en un desastre, construyeron el templo, Nehemías llegó para construir el muro, pero eso era la época, y los que se acordaban del primer templo lloraban cuando vieron el segundo. ¿Por qué? No era tan magnífico. Era una parte. Y para los judíos, ellos, su vida, los centros de ellos, el templo. Entonces, al ver eso, claro, le causó tristeza. Y el tercero es lo que hizo Herodes el Grande, que lo hizo ahí agregando a lo que era el segundo templo para hacerlo un poquito más grande, un poquito más de lo que era en el tiempo de Jesús. Entonces, eso es más o menos la historia del templo. Y el tiempo de los gentiles todavía está. Hasta cuando vuelva Jesús después, cuando Él llegue aquí a la tierra. Después de hablar de eso, Jesús vuelve a conversar con sus discípulos acerca de las señales, y estos son más generales, porque cuando uno
Cuando uno piensa en las cosas que están aquí, uno lo lee y dice, sí, pero también habla de eso en Apocalipsis, en otras profecías, en el tiempo de la tribulación, están las mismas cosas. Es verdad. No tan intenso, no tan marcado quizás, pero están. Y van en aumento. Porque la segunda pregunta es, ¿y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Y Mateo agrega en la otra pregunta, ¿y el fin del siglo? Bueno, el fin del siglo es cuando vuelve Jesús, así que es el mismo tiempo. Por eso quizás Marcos no puso la otra pregunta. Pero, ¿cuáles son las señales de eso? Tu venida y el fin del siglo. Es el evento que ellos estaban mirando, para ellos el final, porque cuando vuelve Cristo, porque Él dijo que iba a volver, entonces, ¿cuándo vuelves tú? ¿Ya? ¿Cuáles son las cosas que nosotros podamos saber que tu venida está cerca? Entonces Jesús señala varias cosas. En primer lugar, Él empieza a hablar aquí en Mateo 13, en Marcos, estamos en Marcos 13, en el versículo 5 y 6, Él dice que mirad que nadie os engañe, porque van a ver muchos diciendo, yo soy el Cristo. Hay falsos Cristos. ¿Han escuchado de algunos? Sí. Hemos escuchado de varios. Yo soy el Cristo. Yo soy el representante de Dios para llevarles, y la gente lo siga, y al final terminan desilusionados y no terminan muertos. Jesús dijo, una de las señales, falsos cristos. Van a tratar de decir, yo soy, y no son. Van a haber guerras y rumores de guerras. ¿Existe hoy o no? Sí. Han existido casi todo el tiempo del ser humano en la planeta. Hay que destruir el otro. Hay que atacar el otro. Yo no tengo idea qué está pasando con Rusia y Ucrania, pero están peleados. ¿Cuál es el propósito? Y eso no lo sé. No me he informado, no me he indagado. Eso es otra guerra y hay rumores de más guerra. Y todo el tiempo que yo he estado en este planeta, he escuchado de guerras y rumores de guerras. Van a ver. Claro, en la tribulación va a haber más fuerte, pero aquí todavía hay. Van a haber terremotos. Yo no estuve aquí en 2015, ustedes sí. Yo estuve sí en Santiago en 2010. Era el peor en que he estado yo. En Santiago era 8,2. Y yo sabía que, bueno, se mueve algo ahí, porque siempre hay algunos más pequeños, unos 5, unos 6, ahí, ya. Pero nunca tan largo y tanto que yo vi la casa bailar. Y yo estuve dentro de la casa cuando está bailando. ¿Fuerte o no? Sigue. En el tiempo de la tribulación va a haber un terremoto más fuerte que jamás hayan existido. ¿Qué será eso? No sé. ¿Un 10? ¿Un 11? No sé. Pero ¿cuánto es la tercera parte de la ciudad? Se va a caer. Miles de personas muertas. Un terremoto como ningún otro jamás. O sea, uno ve en la tribulación eventos magnificados de eventos que están sucediendo ahora. Terremotos. Hambres y alborotos. Ay. 2018 en Chile. Hubo alboroto, ¿no? Es cosa que está pasando en mucho del mundo. ¿Quién lo instigó? ¿Cómo toda la cosa? No lo sé. Pero sí había mucho alboroto.
Y en Mateo 24, versículo 7 dice que habrá también pestilencia. ¿Han escuchado de COVID? ¿Ah? Todavía tiene algunas secuelas. Yo cuando me resfrié estuve con alguno en otro lado. Me dijeron, hizo el test de COVID. Dije, eso no existe ahora. No lo dan ahora. O sea, tiene su marca en nuestra mente. Se resfría, es el COVID. Bueno, no lo sé si es o no lo es. Pero pestilencia, pestes, problemas de salud. Aquí también lo dice Mateo 24, 8 al 10, muchos mártires lo van a entregar. Entre la familia se van a entregar uno al otro, a la muerte. Y uno escucha en algunos países que algunos padres entregan sus hijos a la muerte. ¿Por qué? Porque esto se convirtió a Cristo. Para mí es un hijo muerto. No sirve. Y lo llevan y lo matan. Y los padres son testigos contra sus hijos en su muerte. Y uno dice, fuerte, ¿no? Sí. Muy fuerte. Pero está sucediendo ahora ya. Que yo sepa, no ha pasado aquí en Chile. Pero sí sigue pasando estas cosas. Falsos profetas. El apóstol Juan, escribiendo sus epístolas, no en su evangelio, pero en su epístola, dijo, hay muchos falsos profetas en el mundo. Espíritu de anticristo. Los que van diciendo lo que tienen que decir para sacar lo que ellos quieren. Un hombre dijo con cierta soberbia, si quiere hacerse realmente rico, empiece una religión. Y de ahí él se fue en su, no sé si fue un Mercedes-Benz ahí del último modelo, porque empezó una religión. Para ganancia deshonesta. Para lo que sea. Pero falsos profetas. No hablan la verdad. Y dice Jesús, el aumento de maldad. ¿Se ha aumentado la maldad o no? Además de eso, dice, y el amor enfriará. Murieron estos. Bueno, ya, qué lástima. Y seguimos. Un ser humano muere y nosotros, bueno, ¿y? ¿Por qué el amor se ha enfriado? Uno no siente por la persona que es víctima. Que fue victimizado por estos delincuentes que hicieron esto. Y la prensa están hablando de los puros delincuentes y estos pobres, estos pobres. Y siguen nomás. Como que estos pobres no importa. Porque la noticia es lo que hicieron, la maldad que hicieron estos. El amor se ha enfriado. Cara dura. No tienen problema. Y si nosotros pensamos que está mal ahora, espero que ya son hijos de Dios y no van a estar en la tribulación, porque será mucho peor. Pero dice una cosa, en el versículo 10, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. El evangelio se va a todas las naciones. O sea que hay hijos de Dios que sí están cumpliendo su tarea en predicar el evangelio, en compartir su fe con otro, en apoyar misioneros que se van a otra parte del mundo para predicar el evangelio. Y algunos se van y en algunos casos no saben si van a volver. Se van y quizás de ahí se va al cielo.
porque así es el peligro. Pero con un llamado del Señor, y ellos sí quieren cumplir con eso, están dispuestos a ir a la muerte por el puro privilegio de predicar el Evangelio. Yo leí en una parte los misioneros que salieron en los primeros años cuando fueron a África. Entre todas las cosas que llevaban ellos a la África, una de las cosas raras que uno pensaría por qué llevan eso, era su ataúd. Por si no hay allá. Porque la probabilidad de que voy a volver a verlos ustedes es casi nulo. Un milagro si vuelve un misionero de la África en esos años. Y llevaron su ataúd para no ser mucha carga a los demás. ¿Estamos dispuestos a predicar el Evangelio así o no? Ah, no, pero es mucho peligro. Ah, no, pero hace frío. Es que no puedo salir porque hace frío. O mucho calor ahora del verano. No, hace mucho calor, ya estoy ahí. Pero Jesús dijo una cosa, y eso para mí, entre todo lo malo y todo lo terrible que está pasando, y las cosas que van a estar en el mundo y que están en el mundo, Él dijo, y este evangelio sea predicado a todas las naciones. Gloria a Dios. Él está cumpliendo su tarea. Y versículo 12-13, hay una traición familiar. Hermano entregará a la muerte al hermano, padre al hijo, se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el final, este será salvo. ¿Qué quiere decir eso? El que queda firme en Cristo va a vivir a través de todo eso, va a llegar al fin, es lo que dice. No, el que llegue al fin será salvo. Está hablando de una salvación física. Y sobre todo cuando uno piensa en el tiempo de la tribulación, de la gran tribulación, van a haber muchos muertos. Los mártires, si leen en el libro de Apocalipsis, si quiere, ahí empieza, bueno, más o menos en capítulo 4, cuando él dice, ven acá, yo te voy a mostrar las cosas que vienen después de estas, cuando él termina de lo que es la iglesia. Primero en capítulo 4 y 5 habla de las cosas en el cielo donde están adorando a Dios. Pero empezando con el capítulo 6 en adelante, van a leer de toda la tribulación, de todos los problemas, de los 144,000 sellados. Son judíos, no son testigos de Jehová por si acaso, ¿ya? Son judíos de las 12 tribus, ya con su identificación plena. Todas estas cosas van a estar pasando. Toda esta tribulación, si quiere leer de esa para familiarizarse con eso, pero cuando uno llegue al final de esta, ¿quién viene? En su caballo blanco, con todos sus santos, con él, Cristo. Y el que llegue al final, a este momento, cuando Cristo venga, Él va a terminar eso con la muerte. Y este será salvo por Jesucristo, pero es una salvación física de su cuerpo, porque Él pudo, en alguna forma, sobrevivir todo este tiempo terrible. Y eso es lo que está diciendo Jesús. El que llegue hasta el final, el que persevere, o la idea es quedar firme, ¿ya? Se queda firme con Cristo, creyendo en Él. Y bueno, no sé si han visto esas películas Dejados Atrás, ¿ya? Tienen varias cosas de su imaginación de cómo van a sobrevivir en la tribulación estos personajes. Ahora, si va a funcionar o no, no tengo idea, ¿ya? Ahí no lo sé. Pero una cosa sí sé, hay algunos que van a sobrevivir. Y van a estar en peligro de sus vidas hasta un momento, cuando Cristo venga, ¡pum!, su caballo blanco. Una gran batalla de Armagedón, donde van a morir por miles de millones. Porque para tener en la valle de Armagedón, por el largo que es, sangre hasta el freno de caballo, que está más o menos a esta altura, ¿no?
1,80 m, 1,90 m, más o menos, según el caballo, obvio. ¿Ya? Pero tener esa profundidad de sangre por un valle de ancho y por los metros de largo que será eso, ¿cuántos tiene que morir? Porque el cuerpo ser humano, no sé si hay un médico aquí, ¿cuántos son? 5 o 6 litros que uno de sangre que tiene. Total, si se exprime todo. ¿Ah? ¿Y cuántos litros habrá en eso? O sea, tienen que morir por sus millones. Y Cristo va a hacer eso. Él va a ganar la batalla. Y los que son de Él no van a estar en contra, serán salvos de estos otros que lo estaban buscando a matar. Entonces no confundamos esto con nuestra salvación, de que en alguna forma yo tengo que aguantar y aguantar que al final Dios me va a llevar al cielo. No, si yo soy hijo de Dios, si yo creo en Cristo para mi salvación, yo voy al cielo o sí. Garantizado por la palabra de Dios. No depende de mí, depende de la obra de Cristo. Pero en este tiempo, la salvación física sí va a ser algo que Él también va a obrar. Con algunos. Porque uno lee ahí de los mártires que están debajo del trono. De los miles y miles de mártires que han muerto en la tribulación. Y están diciendo, Señor, ¿hasta cuándo nos va a vengar nuestra sangre? Y Él dice, aguántese un poquito más, todavía no es tiempo. Pero cuando llegue el tiempo, yo voy a estar ahí. Así que Dios sí tiene todo bajo control. El fin de la edad, bueno, vamos a terminar eso la próxima semana, partiendo de lo que es la gran tribulación hasta la segunda venida de Cristo, cuando Él termine eso. Y algunas de las otras señales, o sea, parábolas podemos decir, los ejemplos que Él usa como para ayudarnos a entender estas cosas. Pero hasta aquí quedó más o menos claro, ¿no? ¿Ya? Ok. Gracias, Señor. Vamos a, quizás un día yo siempre he pensado, sería bueno quizás indagar ahí, pero conozco pastores que todos los domingos durante 4 años han estado enseñando de Apocalipsis en la profecía y todavía no lo terminaron. Pero uno tiene una idea más clara. Por lo menos tenemos algo ahí que dice, Satanás está obrando, está trabajando, va queriendo destruir todo. Pero ¿quién viene al final? Cristo. ¿Quién gana al final? Cristo. ¿Quién va a reinar al final? Cristo. Entonces nosotros, hermanos, hay esperanza para cada uno de nosotros. ¿Ya? Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. No solamente para la salvación nuestra, de nuestras almas, pero tú también nos cuidas, nuestro cuerpo físico, nuestro andar diario. Y Padre, te damos gracias por esta confianza que tenemos en ti. Te damos gracias por señalarnos estas cosas que vemos en el mundo en que vivimos, sabiendo que viene mucho peor después. Y gracias, Padre, porque tú nos vas a salvar de esto, de la ira venidera. Te pedimos, oh Dios, que tú nos ayudes a compartir nuestra fe. Tu evangelio será predicado a todas las naciones, tú lo has dicho, es una profecía que se va a cumplirse. No sé si hay naciones todavía donde tu nombre no ha sido predicado. Pero Padre, te pedimos por aquellos que se están levantando para ir a compartir tu gran evangelio con personas que nunca lo han escuchado. Que nosotros también seamos hallados fieles en hacer nuestra parte, que tu nombre sea conocido en este mundo. Te pedimos que tú nos lleves con bien a nuestras casas y que esta semana sea una semana de bendiciones en nuestro Señor Jesucristo, en el cual pedimos. Amén.